Bueno, buenas noches para todos. Una copa. ¿Se escucha bien atrás? ¿Chiquito, me escucha bien? ¿Qué? No, atrás, adelante no importa. Bueno, ¿cuánto hacía que no estaba por acá? Se extrañaba. Se extrañó el púlpito este. Bueno, somos poquitos, pero bueno. No, hablando de esto de que somos poquitos, todo es relativo, ¿no? Podemos ser poco, podemos ser mucho. No sabemos si cuántos somos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Por ahí sí, nos parece que somos pocos, o en los signos se escuchan pocas voces, nos identifican porque no hay gran volumen, pero al Señor no le interesa el número, sino el corazón de las personas, y un poco de eso vamos a hablar en esta noche. Así como venimos estudiando Hechos, vamos a buscar en Hechos 5, que el sábado estuvimos hablando, el mensaje estuvo enfocado en Hechos capítulo 5. Seguimos estudiando este libro de Hechos que tiene un montón de aventuras, podemos decir. Decíamos el sábado que es como una serie de Netflix, donde está cada episodio es un capítulo, entonces seguir la historia está bueno, porque va siguiendo una narración, una historia que cuenta Lucas, que es un historiador justamente, por eso es fácil leer Hechos, porque lo hace llevadero en la lectura. Pero hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 5, verso 12. En los capítulos anteriores hablaba de la predicación que había tenido Pedro y que eso había convertido a muchas personas y había ganado el odio de todos los religiosos de la época, ¿sí? Del sumo sacerdote y de todo el Sanedrín, lo habían castigado, los habían puesto en cárcel y demás. Y dice el verso 12 del capítulo 5, verso 12, dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, todos los creyentes, ¿sí? Se juntaban en ese pórtico, en ese lugar en donde se explicaba el Evangelio. Verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, ¿sí? Se estaba expandiendo el Evangelio. Verso 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, o al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos, Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sí? Además de la predicación del Evangelio, habían señales que podían hacer los apóstoles. Ellos habían pedido justamente que, junto con la palabra que ellos estaban diciendo, Dios los ayudara con algunas obras que ayuden a afianzar esa palabra, que diera testimonio, que dieran señales. Más allá de todas las señales que ya había dado el Señor Jesucristo y todos los milagros que habían visto y todo lo que ya sabemos, los apóstoles continuaron con este trabajo y el Evangelio estaba avanzando. Había un cambio desde cuando decía el Señor Jesucristo que hacía estos milagros ahora, y era el milagro más grande, que el Señor Jesucristo había resucitado. Eso generó un impacto en Jerusalén, porque aquellas cosas que esa persona había dicho se habían cumplido. Eso revolucionó Jerusalén. Verso 17. Todas estas cosas seguían generando más y más odio
en los religiosos de esa época, ¿sí? En los judíos religiosos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, ¿sí? Pedro y Juan, que eran los apóstoles que estaban, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. El sumo sacerdote a la noche los pone en la cárcel, le pone guardia. No vamos a leer cómo continúa, pero bueno, al otro día el sumo sacerdote se junta con todo el Sanedrín, con todo que sería el Sanedrín, sería así como el máximo poder judicial, es como la Corte Suprema, pero de aquella época. Entonces se reúnen todos y dicen, bueno, manden a traer a Pablo y a Juan, a Pedro y a Juan. Van a buscarlo a la cárcel, está la guardia, está todo, está la puerta cerrada, está el candado puesto, pero no hay nadie adentro. Y le avisan, entonces están en el templo enseñando. No podían entender cómo había pasado esto. Pero lo que me llamaba la atención es lo que le dice el ángel. El ángel le dice, lo saca de la cárcel sin que nadie se dé cuenta, otro milagro, y les da instrucciones específicas. Le dice, vayan, pónganse en el templo, vayan al templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Otra traducción dice, anuncien al pueblo el mensaje completo de esta nueva vida. Y en esto quería reparar, ¿sí? Lo que le dice el ángel a los apóstoles. Ustedes ya venían predicando desde antes, ya los habían puesto en cárcel. Bueno, es necesario que sigan haciendo esto. Vayan al templo y prediquen todo, completo, el mensaje de esta nueva vida. Juan capítulo 6, vamos a leer algo parecido que pasó cuando estaba el Señor Jesucristo enseñando. Juan capítulo 6, y el verso, vamos a leer desde el 28, porque es largo ese capítulo, es cuando el Señor Jesucristo habla del pan de vida, que Él es el pan de vida. Momentos antes, o versículos antes, el Señor había hecho la multiplicación de los panes y de los peces, y había dado a comer a cerca de 20.000 personas, 5.000 varones, en total más o menos 20.000. Y dice el verso, capítulo 6, verso 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Imaginemos, ¿no? Estaba el Señor Jesucristo, los apóstoles y un montón de discípulos y gente que estaba ahí para escuchar al Señor Jesucristo. Y le hacen esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Punto. No les dijo, tienen que ir a hacer tal cosa. La obra que Dios quiere es que crean en el que Él ha enviado, en Él mismo, en el Señor Jesucristo, su Hijo. Verso 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? No dice qué respondió el Señor Jesús en esa parte, ¿no? Pero sería algo así como, bueno, ¿qué otra cosa más quieren que haga? ¿No? Después de todas las manifestaciones que el Señor había hecho, le están pidiendo más señales. Sigue la Escritura, verso 40, el Señor Jesucristo dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
predicación del Evangelio directa del Señor Jesucristo. Verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor Jesús. Habla del pan de vida, de que Él es el pan de vida, que los antiguos habían recibido el maná, ¿sí? En la tribu de Israel, el pueblo de Israel había recibido el maná, pero ese pan no servía para nada, porque era para alimentar ese día y el otro día volvían a tener hambre. Él era el verdadero pan que vino del cielo, que descendió del cielo. Y dice el verso 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Todas estas cosas que venía diciendo el Señor Jesucristo a toda la multitud y todos escuchaban, muchos dijeron, es dura esta palabra, esto que nos estás diciendo, dice que murmuraban, no se lo dijeron al Señor Jesús, murmuraban entre ellos. Es complicado esto, ¿no? Es duro, ¿no? Lo que nos estás diciendo no es algo lindo, algo agradable, es duro. Y el Señor que conoce los corazones, saben que están murmurando y les dice, ¿esto a ustedes les choca? Parafraseando, ¿no? Al Señor Jesús. ¿A ustedes los escandaliza escuchar de que yo soy el Hijo de Dios y que si no creen en mí no van a tener la vida eterna? Y que las señales y todo esto los escandaliza. ¿Cuánto más los va a escandalizar cuando me vean irme al cielo? Cuando todo lo que dije que va a pasar, pase y yo ascienda al cielo. Y estén todas las evidencias y todas las cartas en la mesa, ¿cómo se van a poner ahí si hoy se escandalizan? Parafraseando, esa es la idea que dice el Señor Jesús. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. En toda esa multitud había personas que no creían, que estaban, llamémosle, simpatizaban, ¿sí? Les parecía, les atraía lo que el Señor Jesucristo hacía, le daba comida, sanaba enfermos, curaciones, milagros, un revolucionario de la época. Muchos simpatizaban, les atraía, entonces estaban ahí en la multitud. 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hasta aquí la lectura. El Señor, después de decir estas cosas a toda la multitud, sabiendo que entre esa multitud había gente que creía y gente que no, y el Señor, si tenía algo el Señor Jesucristo, es que iba de frente y no trataba de adornar las cosas para que hubiera justamente más multitud. A él le interesaban los corazones de las personas. Entonces le dice, ¿les parece duro esto, muchachos? Esto es así. Y desde entonces, muchas personas que estaban quizás simpatizando o les parecía lindo, qué sé yo, dejaron de seguirlo, ya no andaban más con él. Hubo como una separación, podemos decirlo, ¿no? Y el Señor se da vuelta y le dice a los 12, digamos,
al equipo de primera. ¿Y ustedes? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Cuál es su decisión? Y Pedro dice, no, nosotros no nos vamos. Nosotros no nos vamos. Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que el ángel le había dicho a Pedro y a Juan, sigan predicando el mensaje completo de esta nueva vida. Acá Pedro se lo estaba diciendo al Señor, ¿a quién vamos a ir? Vos tenés las palabras de vida eterna, vos nos estás diciendo que si te seguimos y creemos en vos, vamos a tener la vida eterna. ¿A dónde más vamos a ir? A buscar algo mejor que esto. No existe. Pedro lo tenía claro. Y pensaba en esto, ¿no? En este mensaje completo de esta nueva vida que el ángel le dice a los apóstoles que tienen que seguir insistiendo, y los sacan de la cárcel para que sigan. Al otro día temprano, sigan. Porque el mensaje completo, el evangelio genuino, debe producir esto, una decisión. No tiene que generar simpatizantes. Sí, suena lindo lo que dice, Dios es amor, sí, pero tiene que generar en la persona una decisión, o sí o no. No un veremos prolongado en el tiempo. Muchas veces el evangelio, al diluirse, como se suele decir, al rebajarlo con agua, genera simpatizantes, pero no gente convertida, no cristianos. Y eso es un error, y eso es un peligro de este tiempo, que el Señor no lo permitía en su tiempo. El Señor era claro. Cuando el joven rico le fue a decir, ¿qué tengo que hacer? Ya hice todo, entregá todo lo que vos tengas y seguí. Y se fue triste, dice la Escritura. El Señor no lo fue no, bueno, vení. A ver, seguime un tiempo más, fíjate. El Señor le va directo. Vos tenés el corazón en tus riquezas, no vas a poder seguirme si tenés el corazón en tus riquezas. El Señor dijo, el que ama más a padre, a madre, a hijo, más que a mí, no puede ser mi discípulo. El que no es capaz de todos los días tomar su cruz y seguirme, no es digno de mí. Palabras duras, si uno se pone a pensar, son palabras duras. Cuesta seguir a Cristo, cuesta tomar decisiones cuando tenemos opciones que por ahí, tomando el otro camino, nos beneficiamos, según nosotros, o es un camino más corto. Y sí, las decisiones no son fáciles, es difícil. Pero todo tiene que llevar a tomar una decisión. El apóstol lo sabía, por eso, después de haber sido encarcelado, al otro día volvió a predicar. Y eso le costó que lo latigaran nuevamente, porque no los volvieron a poner presos en ese momento, pero le dieron latigazos, en ese momento se daban 39 latigazos, y lo soltaron. Y dice, para terminar el capítulo 5, capítulo 5, verso 40, dice, convinieron con él, con uno de los maestros de ese Sanedrín, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, nuevamente, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, estaban contentos de haber recibido los latigazos defendiendo el nombre del Señor Jesús, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.
seguían haciendo lo que Dios les había pedido: predicar el Evangelio a toda criatura. Y como el ángel les había dicho, el mensaje completo, ¿sí? No parte del mensaje, el mensaje completo, que Dios estaba dando salvación y perdón de pecados a través del Señor Jesucristo, pero que para poder obtenerlos había que, primero, arrepentirse. El Evangelio es arrepentimiento, para poder coincidir con Dios. Dios no puede perdonar algo de lo que no estamos arrepentidos. Si pedimos perdón es porque estamos arrepentidos y porque estamos dispuestos a cambiar lo que entendimos que estaba mal en nosotros. Sin arrepentimiento no hay posibilidad de salvación. Y conocemos el Evangelio, pero lo importante que es, y eso quería destacar, lo importante que es para Dios que se predique el Evangelio genuino, tan importante es que mandó un ángel para que saque a los apóstoles de la cárcel y les dijera puntualmente: den todo el mensaje completo de esta nueva vida, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Qué mensaje? Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo tenía anotado acá justo en la Biblia, yo la verdad no sabía que Joaquín iba a hablar de esto, justamente esto: hoy se está alivianando la palabra del Señor, se está alivianando el mensaje, buscando sacar beneficios económicos o lo que sea. Si bien eso Dios los va a juzgar, quizá hoy nos lleva eso a preguntar o a preguntarnos si somos realmente convertidos o convencidos. Una persona convencida es aquella a la que le alivianan las cosas, le hablan de un Dios de amor, un Dios misericordioso, pero no le hablan de un Dios justo, que va a hacer justicia y que no va a tener por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Y una persona realmente convertida es la que se arrepintió y su vida dio un giro de 180 grados. Es esa persona que es ejemplo, esa persona que o somos ejemplo, si somos hijos de Dios, o somos hipócritas, porque no se puede estar en el medio. Entonces, y cuando Joaquín decía que debemos predicar el Evangelio genuino, y debemos predicar, debemos hablar del Señor, una vez a mí me dieron este ejemplo, que la verdad que es bastante duro. Una vez se hizo un simulacro en la represa del Chocón, que se abrían las compuertas y aproximadamente el agua a esta zona, poniendo de ejemplo el oeste, demoraba 2 horas en llegar y tapar todo. Y en ese momento las personas que vivían en el oeste tenían que hablarle a sus conocidos allegados para irse a las bardas, que era donde no iba a llegar el agua. Entonces en ese momento yo supongo que cualquiera de nosotros: Rodi, va a llegar el agua en 2 horas, vamos a la barda. Bueno, abuela Coca no está acá, pero Juliana, quien sea, vamos a la barda porque el agua nos va a tapar y el que no esté ahí se va a morir. Y hoy estamos en una situación muy parecida. El que no acepta al Señor va a tener una muerte eterna. Y ese es el mensaje genuino. El que acepta se va al cielo, el que no acepta se va al infierno. No hay medias tintas. Entonces, que podamos pensar en esto, en que hoy tenemos una urgencia, ya está por llegar el agua hasta arriba, en cualquier momento el Señor cierra la puerta del arca, y los que no son salvos se van a ir al infierno. Entonces a nosotros se nos encomendó una tarea que es la gran comisión de predicar el Evangelio, y esto tiene que ser nuestro objetivo: hablar con quien sea, no solo los domingos en la reunión de predicación, sino en nuestro andar diario, predicar el Evangelio, sabiendo que el Señor va a hacer la obra, y así como nos alcanzó a nosotros, va a alcanzar a más personas. Vamos a orar y terminamos esta reunión. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, estamos agradecidos por este momento, porque nos has hablado a través de tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es verdad, Señor. Estamos agradecidos por lo que hemos escuchado, y ahora te pedimos que nos ayudes a poner en práctica este mensaje que tú nos has traído a través de Joaquín, que podamos predicar tu palabra, que podamos hablar de ti, que podamos también hablar de ti mediante nuestro testimonio, mediante nuestras acciones, para poder llevar gloria a tu santo y bendito nombre.
y que haya más almas que te conozcan, Señor, a través de nosotros, que tú nos has encomendado ser herramientas útiles en tus manos. Queremos dejar en este momento el regreso a casa, el resto de la semana, para que tú nos cuides, nos bendigas y estés con nosotros en todo momento. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.